Enclavada en las tranquilas colinas del oeste de Massachusetts, la casa de Rachel Maddow no se parece en nada al mundo de alta tensión que domina en pantalla. Aquí es donde la mente más aguda del periodismo estadounidense se aleja de los focos, cambiando las noticias de última hora por amplios porches, el aire fresco de la mañana y una vida basada en la privacidad y el propósito. Hoy nos adentramos en ese mundo, su santuario, su ritmo, su refugio, para explorar el hogar que la mantiene con los pies en la tierra más allá de las luces del estudio. La historia de Rachel Maddow comienza lejos de las brillantes luces del estudio, en una modesta casa en Castro Valley, California, donde el sol de la mañana se filtraba por las ventanas y la disciplina moldeaba cada rincón. Nació el 1 de abril de 1973 en un hogar católico conservador, creada por un ex capitán de la Fuerza Aérea y un administrador escolar que creía en el trabajo duro, el orden y la resiliencia discreta. Esos valores la acompañaron incluso cuando aprendió desde muy joven que no encajaba del todo en el mundo en el que creció. La preparatoria la hizo más fuerte. Se esforzó al máximo jugando baloncesto, voleibol y natación, encontrando consuelo en la repetición y la rutina. El deporte le dio estructura, pero los libros le dieron rumbo. Para cuando se fue a la Universidad de Stanford a estudiar políticas públicas, llevaba consigo la disciplina de una atleta y la curiosidad de una pensadora. Entonces llegó uno de los primeros destellos brillantes en su vida. El periódico universitario reveló accidentalmente que era lesbiana. Sus padres lo descubrieron no por una conversación, sino por escrito. Fue un momento lleno de miedo, exposición e incertidumbre. Sin embargo, se convirtió en el primer punto de inflexión importante. Rachel aprendió a mantenerse a la luz incluso cuando era incómoda. Esa lección se convertiría más tarde en la columna vertebral de su carrera. De Stanford, se mudó a Oxford con una beca, estudió política en el Lincoln College y finalmente obtuvo su doctorado en filosofía en 2001. Vivió con frugalidad, leyó sin parar y luchó con ideas sobre la justicia, el poder y las personas que a menudo quedan relegadas. Ella no lo sabía entonces, pero esos tranquilos años académicos estaban construyendo la voz en la que millones de personas algún día confiarían. El trabajo, sin embargo, no llegó con aplausos. Su primer trabajo en la radio en Massachusetts, con un sueldo tan bajo, la llevó a vivir en un apartamento diminuto y a rehacer su vida con determinación. El programa de Dave en la mañana, un desayuno copioso y varios turnos de radio. A primera hora le dieron espacio para practicar, faller, ajustar y agudizar su pensamiento. Cada micrófono se sentía pequeño, pero cada uno la acercaba al lugar donde su voz importaría. El impulso llegó de forma irregular. Una aparición especial aquí, un segmento corto luego sin filtro. Luego el programa de Rachel Maddow en la radio. Cada cancelación le enseñó a reinventarse. Cada regreso le recordó que la perseverancia puede superar los reveses. Los años no fueron glamorosos, pero fueron fundamentales. Su vida cambió en 2008 cuando MSNBC la invitó a analizar la carrera presidencial y más tarde le pidió que participara en Countdown con Keith Olbermann. No pestañeó. Los espectadores conectaron al instante con su inteligencia serena, sus largos monólogos narrativos y la forma en que resaltaba la historia para explicar el presente. Cuando la cadena le pidió que le diera su propio programa, finalmente se le abrió la puerta. El show de Rachel Maddow se estrenó ese mismo año, y la luz que una vez la iluminó ahora iluminaba su carrera. Los índices de audiencia se dispararon. Se convirtió en una de las voces más confiables del periodismo estadounidense, conocida por su claridad, profundidad y firmeza en momentos de turbulencia política. Para 2017, el éxito de MSNBC era inseparable de su presencia. Se expandió aún más, escribiendo libros superventas como Drift y Blowout, narrando el aclamado podcast Bagman y colaborando con The Advocate. Incluso su breve voz en Batwoman demostró la capacidad de una narradora que entendía tanto la política como la cultura. En retrospectiva, su carrera se siente menos como un ascenso a la fama y más como un largo y decidido camino hacia la claridad. Cada revés la refina. Cada logro amplía su alcance hasta convertirse en una de las pocas periodistas cuyo trabajo podía cambiar las conversaciones a escala nacional. Tras todos esos años bajo la tormenta de noticias, Rachel eligió un espacio apartado. Su tranquilo y apacible hogar en Massachusetts, su casa en Massachusetts. Escondido en las suaves colinas del oeste de Massachusetts, el refugio rural de Rachel Maddow se siente como un santuario forjado en la calma. El acceso comienza con un sinuoso sendero de piedra entre árboles centenarios y jardines bajos que conduce a una estructura revestida de cedro que, desde fuera,
Parece modesta, pero se abre a un espacio marcado por la calidez, la tranquilidad y la intención. En el interior, paredes y techos revestidos completamente de cedro dorado brillan bajo lámparas de araña esculturales. El aroma a madera suaviza el aire, mientras que un suelo de piedra oscura define la estancia. En el centro, una piscina empotrada emite un suave vapor, creando la atmósfera de una piscina privada escondida entre los bircures. Una chimenea minimalista de acero ennegrecido se extiende a lo largo de una pared. Frente a ella, bancos empotrados y ropa de cama sencilla evocan la atmósfera serena de la habitación. Las ventanas de cristal captan la luz sin exponer el interior. Y cuando la gran puerta se abre, la habitación se funde con la vegetación circundante. Cerca, un pequeño estudio y un jardín amplían la sensación de retiro. Sillas desgastadas descansan bajo altos árboles, sugiriendo mañanas tranquilas y tardes tranquilas. La quietud del exterior que equilibra su trabajo de alta presión. Esta casa no es una declaración de lujo, sino un refugio deliberado. Es el contrapeso de Rachel Maddow a la intensidad de las noticias nocturnas. Un lugar de piedra, madera y silencio donde el mundo se retira y la vida se asienta en un ritmo más suave. Su mundo se divide entre la calma y el ritmo urbano, y el siguiente giro de la narrativa nos lleva a su apartamento en Manhattan. Un apartamento en Manhattan donde convergen el espacio, la luz y el ritmo neoyorquino. Sin ruido ni espectáculo, la casa de Rachel Maddow en Manhattan se abre como un capítulo tranquilo dentro del ritmo del West Village, donde los antiguos caminos adoquinados suavizan las calles y crean una inusual sensación de privacidad. Este no es un espacio para exhibir, sino un lugar para respirar. Una residencia de 2 dormitorios y 2 baños, perteneciente a una de las distintivas cooperativas de viviendas adosadas del barrio, cada una con su propia entrada privada y un pequeño jardín que evoca una pausa en el corazón de Nueva York. Desde el momento en que se entra, la luz se convierte en la presencia que define el espacio. La sala de estar, con techos de 12 pies de altura, se ilumina con la luz proveniente de las enormes ventanas orientadas al norte que se extienden a lo largo de la pared. Tonos neutros, grises suaves, cremas y maderas claras crean una sensación de claridad sin frialdad. Toda la composición se sustenta en la imponente escalera de caracol, un elemento industrial escultural que aporta fuerza y dirección. Sus curvas metálicas guían la mirada hacia arriba y hacia abajo, atrayendo la atención hacia las capas arquitectónicas de la casa. Tras la sala de estar, se abre una habitación oculta. Este rincón apartado es íntimo, cálido y deliberadamente tranquilo. El tipo de habitación ideal para leer por la noche o para una proyección informal. Con paredes con textura ahumada, un sillón color camelo, un sofá bajo y una suave iluminación dorada. El espacio se siente como un rincón para descansar, reflexionar o simplemente alejarse del calor de las últimas noticias. Es lo suficientemente oscuro y cálido, ideal para que la mente se calme. Unos pasos más arriba aparece la cocina, un cambio de altura intencional que le da a la casa una sensación de fluidez natural. La cocina es espaciosa y luminosa, con pisos de mármol, encimeras de granito, gabinetes a medida y electrodomésticos Viking y Sub-Zero de alta calidad. Diseñado para la claridad y la comodidad, combina belleza y funcionalidad. Cerca, un bar empotrado con 2 vinotecas crea un punto de encuentro ideal antes de regresar a la sala de estar principal. En la planta superior, la luz vuelve a cobrar protagonismo. Ambos dormitorios están iluminados por claraboyas que amplían la estancia y suavizan toda la planta. El dormitorio principal combina la tranquilidad con un lujo sutil. Paredes de un gris suave, una librería empotrada de color verde intenso, textiles impecables y cortinas largas que caen como columnas de tela. Una puerta de cristal da a una terraza privada orientada al norte. Un refugio inusual en Manhattan, con vistas a la vegetación en lugar del horizonte. El baño principal continúa la esencia de la casa, una calma refinada, azulejos de piedra gris. En capas recorren las paredes en franjas horizontales, lo que le da al espacio una atmósfera geológica escultural. Una bañera profunda, lavabos dobles, encimeras de piedra y una ducha de lluvia se combinan para formar un santuario tipo spa. El baño secundario, con sus azulejos ahumados pulidos a espejo, refleja la luz en patrones fracturados, creando un efecto moderno casi cinematográfico. La terraza, modesta pero significativa, está rematada con piedra envejecida y enmarcada por barandillas de hierro.
Aquí, la luz de la tarde cae con la mayor delicadeza, acariciando las macetas y suavizando la vista de los edificios circundantes. Es el tipo de espacio donde se puede observar el movimiento de Manhattan sin dejarse llevar por su ritmo. Esta residencia, valorada en la élite inmobiliaria del West Village, es más que una simple residencia. Refleja una vida que Rachel Maddow ha forjado con dedicación. Luz para trabajar, tranquilidad para pensar y rincones íntimos que protegen el lado humano de alguien que pasa sus días navegando en la tensión nacional. A continuación, exploramos sus coches, los compañeros cotidianos que sustentan su vida. Colección de coches. El Cadillac Escalade entró en la vida de Rachel en un momento en que su agenda se volvió más apretada y los viajes largos se convirtieron en rutina. Lo eligió por su amplitud, su comodidad y la sensación de seguridad que le brindaba durante los viajes nocturnos por la ciudad. El primer viaje en coche fue en Nueva York con Susan a su lado, ambas riendo mientras las luces de la ciudad se extendían como cintas brillantes sobre las ventanas. Hoy en día, el modelo mantiene un valor de alrededor de $80,000, lo que refleja con fuerza su resistencia al paso del tiempo. En días ajetreados, este es el vehículo que aleja a Rachel de las luces del estudio, permitiéndole respirar hondo antes de comenzar otro día. Y el siguiente es el Ford F-150, un compañero diseñado para el espacio, la simplicidad y el ritmo relajado de las tareas cotidianas. La compró un verano en Massachusetts, cuando la paz era tal que inspiraba a uno a dedicarse al trabajo físico en lugar de a las palabras. En un viaje a la orilla del agua con un buen amigo, cargando equipo para un tranquilo día de pesca, la camioneta le ofreció una libertad diferente. No la libertad del lenguaje, sino la libertad de un horizonte abierto. Este modelo se mantiene entre las camionetas más estables en su rango de precio, alrededor de $40,000 según la versión. Estos vehículos reflejan el equilibrio que Rachel mantiene en su vida. Una combinación de movimiento, rutinas tranquilas y la calma que encuentra entre el trabajo y el hogar. Y desde aquí, nos centramos en el panorama general, la fortuna y la trayectoria financiera que han moldeado su vida actual. Ingresos y patrimonio neto, $50 millones. Esa es la fortuna que Rachel Maddow ostenta hoy. Una cifra casi surrealista comparada con el momento en que ganó apenas unos cientos de dólares copresentando un pequeño programa de radio local en Massachusetts. Ese pequeño cheque, olvidable para la mayoría, fue la primera señal de que su voz podía llevarla a un futuro más grande. Fue la semilla de una trayectoria financiera construida no desde el glamour, sino desde la constancia, el intelecto y la firme convicción de que la verdad sigue importando. Su carrera inicial fue modesta hasta que Air America Radio lanzó el programa de Rachel Maddow en 2005. El salario en ese entonces rondaba los $100,000 al año, suficiente para vivir, no para transformar una vida. Pero la visibilidad nacional creó algo mucho más valioso. Demanda. Sus comentarios se volvieron más agudos, su audiencia más numerosa, y los productores de televisión comenzaron a comprender lo que los radioescuchas ya sentían. Esta era una voz capaz de tranquilizar a una nación en noches caóticas. Todo cambió en 2008, cuando MSNBC le ofreció un programa de televisión nocturno y aumentó su salario a $7 millones anuales. Fue un salto a la altura de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Noche tras noche, ofrecía explicaciones detalladas, descifraba tormentas políticas y se ganó la reputación de ser una persona tranquila y con una claridad implacable. El gran éxito financiero llegó en agosto de 2021. MSNBC la fichó por $30 millones anuales, lo que la convirtió instantáneamente en una de las personas mejor pagadas de la televisión. Pero el nuevo contrato le permitió trabajar menos, pasando de aparecer todas las noches a presentar solo un programa semanal durante 30 semanas al año. Su valor ya no dependía de las horas en pantalla, sino del peso de su nombre, sus reportajes y su capacidad para presentar noticias nacionales. Y entonces llegó noviembre de 2024, cuando MSNBC renovó su compromiso con un contrato de 5 años, pagando $25 millones anuales. La cifra es ligeramente inferior al pico de 2021, pero en realidad es mucho más contundente. Refleja confianza, longevidad y el reconocimiento de la cadena de que pocas voces tienen tanta influencia. Estos ingresos, desde los primeros sueldos de la radio hasta importantes contratos televisivos y regalías literarias, ahora configuran una vida más tranquila, más selectiva y totalmente suya. Lo que ganaba le servía para algo más que comodidad.
Le dio libertad. La libertad de elegir sus proyectos, proteger su privacidad y hablar solo cuando su voz tiene peso. Y una vez que su vida se estabilizó, centró su atención en algo mucho más significativo: la generosidad que quería devolver a la comunidad, la filantropía. Su mayor compromiso ha sido con la educación y la alfabetización mediática. A lo largo de los años, ha donado más de $2 millones a programas que ayudan a los jóvenes a comprender las noticias, los prejuicios y la verdad. Se asoció con grupos como el Proyecto de Alfabetización Informativa para financiar talleres, herramientas digitales y becas para estudiantes en ciudades desfavorecidas. El apoyo a la atención médica se convirtió en su siguiente vocación. Tras perder a un amigo cercano a causa del cáncer, Rachel contribuyó discretamente con $1,500, Zero a Planned Parenthood, clínicas locales en Nueva York y fondos de investigación centrados en la detección temprana. Crecer con un padre que sirvió en la Fuerza Aérea moldeó su comprensión del sacrificio. Durante la última década, ha donado $750,000 a organizaciones como el Proyecto Guerrero Herido y Hogares para nuestras tropas, apoyando programas de terapia y viviendas accesibles para militares heridos. El bienestar animal sigue siendo uno de sus puntos fuertes. Rachel ha invertido $300,000 en refugios de California y Nueva York, financiando operaciones de rescate, atención médica y espacios seguros para mascotas abandonadas. Todos estos esfuerzos revelan a una mujer que da en silencio, pero con un propósito, dejando tras de sí un cambio constante y significativo. Y de esos gestos de generosidad, la historia se traslada a su mundo privado. La vida cotidiana donde encuentra equilibrio, calma y un espacio verdaderamente propio. Vida personal. En los últimos años, Rachel Maddow ha adoptado un ritmo más tranquilo de lo que el mundo imagina. Divide sus días entre la ciudad de Nueva York y las colinas de West Cummington, Massachusetts. Se mueve casi sin esfuerzo entre la intensidad de su trabajo y el ritmo más lento que comparte con su pareja, la artista Susan Mukula. Su vida ahora se siente como una larga conversación entre dos lugares. Una llena de energía, la otra de silencio. Casi todas las mañanas empiezan igual. Rachel se despierta temprano, mucho antes de que los correos y los titulares la abrumen. Sí estira, hace ejercicio y deja que su mente se despeje antes de que el día se vuelva ruidoso. Es uno de los hábitos que usa para controlar su depresión cíclica. Una rutina de la que ha hablado abiertamente, con la esperanza de que pueda ayudar a alguien que enfrenta la misma lucha. Dormir bien, dijo una vez, lo cambia todo, y se toma ese descanso tan en serio como cualquier tarea. Cuando está en Massachusetts, sus días adquieren una textura más suave. Ella y Susan lean en el porche, pasean por la propiedad o se ocupan de pequeñas tareas tranquilas. A kilómetros de la política que analiza cada noche, Rachel a menudo se escapa a pescar, una de las pocas actividades que le detiene el tiempo. De pie junto al agua, con solo aire, cielo y paciencia, siente que sus pensamientos se asientan en algo más estable, más amable, más manejable. Su círculo más cercano es pequeño por decisión propia. Los amigos la visitan de vez en cuando, generalmente para veladas sencillas, comidas caseras, largas charlas y descansos del mundo. Rachel no llena su agenda por gusto. Solo la llena con personas que le aportan calidez o tranquilidad. Viajar se ha vuelto un propósito en lugar de frecuente. Cuando sale de casa, suele ser por trabajo, para investigar libros o para seguir una historia que requiere conocer un lugar de primera mano. Pero cuando termina el viaje, regresa agradecida a las rutinas que ella y Susan han construido. Aquellos que la protegen, la mantienen con los pies en la tierra y hacen posible las largas noches en televisión. Hoy, la vida personal de Rachel Maddow no se trata de ser el centro de atención ni de agendas. Se trata de encontrar estabilidad en un mundo que rara vez se detiene y elegir cada día los pequeños rituales que la mantienen centrada. Movimiento, descanso, pesca, lectura y estar con la persona que ama. Si la tierna pero poderosa historia personal de Rachel Maddow te conmovió, deja tu opinión abajo y dale me gusta al video para que sepa que quieres más. Y no olvides suscribirte. Los próximos viajes nos llevarán a nuevas vidas, nuevos mundos e historias que vale la pena recorrer.